Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos y a todas los que estáis aquí presentes y los que estáis más lejos. Una alegría poder compartir con todos vosotros el estudio, humilde estudio de esta noche de Hoshana Rabbah, que estamos comenzando, séptimo día de Sukkot y un día muy trascendente en todo el proceso que hemos comenzado en, eh, en el mes de Lul, Shakol. Que hemos comenzado en el mes de Elul, todo este proceso de Teshuvah que nosotros llevamos transitando, ya están llegando aquí. Ahí está, muy bien. Vamos a hacer pausa para que se acomoden los que van entrando. Ahora sí, estamos listos para comenzar. Estábamos diciendo que el estudio de Hoshana Rabbah, la noche de Hoshana Rabbah, el séptimo día de Sukkot que comenzamos y que es lo que cierra todo el proceso de... Gracias. Todo el proceso de Teshuvah, que comenzamos en el mes de Elul, allá hace un mes y medio, ¿sí? Ya casi no nos acordamos. Durante Sukkot hay una costumbre de leer Megilat Kohelet. ¿Qué es lo que estábamos comentando aquí con Felipe? No es una costumbre eh, que se haga públicamente la lectura en muchos lugares, en muchas tradiciones, ¿bien? Pero, pero sí estudiar la Megilá de Kohelet, ¿bien? Y uno se pregunta, ¿por qué vamos a estudiar Coelet justamente en Sukkot? Coelet, cuando empezamos lo abrimos y empezamos a leer, os voy a leer la primera frase para que os deis cuenta, el primer pasuk. Ten cuidado al sentarte. Dice el primer pasuk de Coelet, dice, opa, dice, Dibre Coelet ben David. Estas son las palabras de Coelet, el hijo de David, es decir, explica Rashi, Coelet es Shelomo. Melech Yerushalayim, el rey en Jerusalén. ¿Qué pasó? Que tienes un originario De Colombia, sí. de Él ya conoce mis arepas. Continúa Coelet y dice, Hevel Habelim Amar Coelet. Vanidad de vanidades, dice Coelet. Hevel Abel Abelim Akol Abel. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es una súper lectura para la fiesta de la alegría, llamada Sukkot. Promete el tema, ¿verdad, Jaim? Promete, ¿no? Tienes que estar feliz en Sukkot. Y viene y comienza y dice, ¿sabes qué? Todo es vano. No, nada vale. Todo es vanidad. Entonces hay que tratar de entender por qué este libro de Coelet está relacionado con la fiesta de Sukkot y cómo está relacionado con Hoshana Rabbah, que es lo que cierra todo el proceso de la Teshuvah, y eso es lo que vamos a intentar en este estudio. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es tomar y vamos a leer la traducción de Coelet. Nosotros sabemos que en el Tanaj tenemos dos traducciones principales al arameo. Una es la traducción de Onkelos, bien, Onkelos el Ger, que cuenta el Talmud en Abodaz Dara, que era el sobrino de un gobernador romano, del emperador. Entonces, Onkelos se convirtió al judaísmo. Entonces el emperador no podía soportar esto, mandó a una escuadrilla de legionarios a traerlo. Entonces vino Onkelos y les empezó a hacer preguntas, ¿sí? Y les preguntó de tal manera que les convenció y también se convirtieron. Entonces dice, bueno, vamos a mandar otro, ¿sí? Y mandó una segunda y también, ¿sí? Y a la tercera igual, ¿sí? Entonces ya dejó de mandar, ¿bien? Pero la traducción de Onkelos es una traducción que nos explican nuestros sabios en la Gemara que fue una traducción
que fue inspirada por Ruach HaKodesh. Bien. La otra traducción es la traducción que se conoce como la traducción de Jonathan Ben Uziel. Jonathan Ben Uziel, la traducción del Tanaj de Jonathan Ben Uziel, no es una traducción literal, palabra por palabra, es una traducción literada. Es decir, que al mismo tiempo que traduce, Interpreta. 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 Bien. En nuestra tradición, por ejemplo, un ejemplo muy famoso y muy claro es la Haftará del octavo día de Pesaj. Bien, la Haftará del octavo día de Pesaj, la tradición marroquí del norte de Marruecos es leerla En España también. no en español. En hebreo. Originalmente era en arameo, Ah, hebreo, arameo y traducción al español. La traducción al español no está basada en no está basada en el hebreo, está basada en la traducción aramea. ok. Bien, por eso el primer versículo del Haftará son 6 palabras y la traducción al español es todo un párrafo entero que te cuenta toda la historia de Sanjerib cuando vino a conquistar Jerusalén. Bien, entonces esa traducción de Onkelos de Jonathan Menudiel, perdón, ¿es para mí? Ujú. Ah, wow. Es una traducción que además trae un valor añadido que es la explicación. Y hasta tal punto tiene Kedushá que cuando Jonathan Ben Uziel quería seguir con su traducción aramea del libro de Daniel, salió una voz del cielo y le dijo, para hasta aquí. Hasta aquí puedes traducir, no te voy a permitir que sigas traduciendo, porque en el libro de Daniel dice, están los secretos de la Geula. Bien, quiere decir que es una traducción muy, muy, muy elevada. Bien, entonces vamos a ver lo que nos dice aquí Jonathan Ben Uziel sobre el libro de Coelet, que era muy prometedor, muy esperanzador, ¿no? Entonces dice así, Pitgame Nebuá de Atneva Kohelet, U Shelomo Bar David, Malka de Abba Birushalem. Esta es las palabras de la profecía que profetizó Kohelet, que es Shelomo, el hijo de David, que fue el rey en Jerusalén. Hasta ahí todo bien. Dice, ¿qué dice ese era el primer versículo? El segundo que dijimos, Hebel Abelim, todo es vanidad, ¿verdad? Dice así, Katjaza Shelomo Malka de Israel, Berruach Nebuá. Dice, vio, a ver, vamos a conseguirlo, permiso. A ver si Mira, baja mira, Kodesh. mira. כן, אני מפחד שזה יתפוצץ. ¿Qué? No, no, lo difuses. Pero, ¿y si abrimos la otra? Pues sería el plan B. Claro, a no ser que venga al mismo lugar y esté también. Muy bien. Sellada con cemento. Pero, no, esa no. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a concentrarnos en... ¿Sí? Dice, Kazhaza Shlomo Malka de Israel, Berruach Nebuá, Yad Malchut Rehovam Bere. Dice, vio Shlomo Amelech por inspiración profética el reinado de su hijo Rehovam, de Atid de Atpalga im Yerovam ben Nebat, que iba a dividir el reino con Yerovam ben Nebat. Veyat Yerusalem ubed Mukdasha de Inun Atidin le Mejarev. Y vio que Jerusalén y el Bet HaMikdash serían destruidos. Veyatama Bene Israel de Inun Atidin le Megale. Y que el pueblo de Israel sería exiliado. Amar Memembre, entonces se dijo a sí mismo, dice, Eve la Valia, Alma Haden, este mundo es vanidad de vanidades. Kol Madetarich Ana ve David Abba, Kula Hablu. Todo lo que nos esforzamos, mi padre David y yo, todo fue en vano. ¿Bien? Entonces, esto que aquí hemos visto, que todo es vanidad de vanidad de vanidad, dice Jonathan Ben Uziel, ¿se refiere a qué? Se refiere... Adelante, adelante. No, no, no.
Se refiere a que, se refiere a que Shlomo vio que en el futuro el Bet HaMikdash sería destruido y que todo lo que ellos se esforzaron en que haya ese Bet HaMikdash sería en vano. Muy bien. Ahora, aquí dijimos Pero lo pudo ver como, te digo, por profecía. Bien. Ahora aquí dice, Dibre Kolet ben David, Melech Birushalayim, que era el rey en Jerusalén. Más adelante, no mucho más adelante, en el versículo 12, dice, Ani Kohelet, yo soy Kohelet, Shlomo. Hayiti Melech al Israel Birushalayim. Yo fui rey sobre Israel en Jerusalén. Primero empieza diciendo, yo soy el rey, y ahora dice, yo soy Kohelet, que fui rey. ¿Y qué pasó entre medias? Vamos a ver lo que dice Jonathan Ben Uziel. Dice el versículo 12, dice, Kadhaba Shlomo Malka, Yativ al Kursé, cuando estaba Shlomo el rey sentado en su trono, al Kursé Majute, Adgabe Leve Lejada, Atira. Dice, ¿qué pasó? Se vanaglorió de su riqueza. Veabar al Gezerat Membrad Hashem y transgredió las palabras de Dios. Vekanash Susan y reunió un montón de caballos. Retijin Uparashin y carruajes, etcétera, etcétera, y riquezas. Betzabar Caspa y reunió mucho oro. Porque ¿qué dice la Torah? Que no puedes hacer Dice, velo y arbelo sí, sí. suscribir, velo Velo que se bezahav y arbe alejem. ¿Sí? Y después, ¿qué pasó? ¿Qué hizo además? Y se casó con muchas mujeres. Pero más venas. ¿Sí? Dice, todo eso lo hizo. Dice, Caspa bedahava, Betjatán Beamemin, y se casó con mujeres de otros pueblos, Nujrin, Minyat Akiv, Rukza, Dashem. Y eso levantó el furor de Dios claro, al hoy. pero en esa época con el rey Salomón, ¿no? La riqueza era en el cobre, ¿no? También el oro, pero era el También el cobre oro. era Sí, sí, ¿no? bueno, En el pueblo. Sí. sí, para los reyes era el oro. O sea, El oro, muy bien. el dato Bienvenidos, de la bienvenidos. plata y Najón. Muy bien, adelante. Opa. claro. Attends, attends, on va aller faire le la Al lado tuyo. ¿Eh? Los podéis mover así, Sí. sí. Muy bien, entonces, ¿qué está diciendo? Cuando dice, yo fui el rey en Jerusalén, yo Coelet fui rey en Jerusalén, dice Jonathan Menuziel que Shlomo Amelech cogió y levantó el furor de Dios contra él. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que la Torah le decía que no tenía que hacer. Bien. Beshadar Lote Ashmade. ¿Qué hizo Dios? Le mandó a Shlomo a Ashmadai. ¿Quién es Ashmadai? El rey de los demonios. Bien. Cuenta el Midrash que el rey de los demonios cogió, le quitó todo a Shlomo, ¿sí? Le quitó hasta su anillo El rey. de rey, su sello real, y se hizo pasar por él. Y a él lo encerró, lo mandó de indigente por el mundo. Y Shlomo iba por el mundo. O sea, como que diciendo que el que se casó con todas las mujeres, el que reunió todo el oro, que, que no fue Shlomo, sino que fue No, 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 eso fue después, después, como castigo. como castigo. ¿Sí? Y Shlomo se pasó la vida, una parte de su vida como indigente. Y a todo el mundo, imagínate, tú ves a un homeless que te llega, te llama a la puerta para comer y te dice, por favor, déjame entrar, soy Shlomo Amelech. ¿Y tú qué le dices? Sí, Y dice, vale. vale, y yo soy, Está. ¿sí? Yo soy David. Moshe Rabbeinu. Sí, bien. Entonces, ¿y por qué? Porque en el trono, ¿quién estaba? Había un rey Que se parecía a que se parecía a Shlomo, pero que no era Shlomo. ¿Cuál es la fuente de esto, Midrash? Es un midrash. Muy bien. Betarad Yate Min Kursaya le quitó de su trono. Benatal Gushpankaya y le quitó su sello real de su mano. Un metaltel y fue vagando por el mundo.
Vegale bealma, leochtaite, vehaya mahazer al carje pilje, vecarje hará, y iba por las ciudades, de todas las ciudades del mundo y por todas las ciudades de Israel, Baba, y iba llamando a las puertas, diciendo, dejadme entrar, soy Shlomo, dadme algo de comer. Bien, muy Mm. significativo Necesitas la traducción de Coelet, de Jonathan Ben Uziel. pero el rey Shlomo escribió Coelet cuando seguía siendo rey. Ujú. Entonces, ¿Qué? ¿cómo está esa interpretación ahí en cuanto a lo que viene después de Coelet, pero en realidad está traduciendo Coelet? Es como que te está dando Porque, contexto posterior. porque después de que Shlomo fue puesto aparte de su reinado por Ashmadai, Shlomo volvió a su trono. Shlomo atrapó al rey de los demonios Ashmadai, lo esclavizó, lo tuvo encerrado, lo tuvo, sí, y volvió a ser rey. Y después escribió Coelho. Ah, vale, Pero vale. raro, ¿Sí? era un rey. ¿Quién? Todo tiene Los sentido. demonios eran un rey igual, de otro lugar, o Era era. un rey espiritual, un Ok, demonio. ok, ok. ¿Bien? Si hablamos de Shlomo no podemos hablar de cosas, Ah, ¿sí?, todo tiene sentido. concretas. Perfecto sentido. ¿Sí? Y entonces, No tengo ninguna pregunta más. ¿qué hemos visto hasta ahora? 3000 respuestas para cada. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto, por un lado, que dice, Dibre Coelet ben David, ¿sí? Habla Coelet ben David, que es el rey. Todo es Abel, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque vio que el Bet HaMikdash iba a destruir. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Por qué se destruyó el Bet HaMikdash? Porque él hizo en sus acciones todo lo que la Torá dijo que él no tenía que hacer. Y entonces Dios se enfadó con él y le mandó a vagar por el mundo. Rambam, perdón, Rambam trae en Ilhot Beta Bejirá, ¿bien? Se llama Sefer Abodá, es el quinto libro del Mishneh Torah. Y ahí están las leyes del Bet HaMikdash, de cómo construir el Bet HaMikdash. Bien. Dice en el capítulo cuarto, Eben Haita Bekodesh HaKodashim Bema'arabo. Había una piedra en el Kodesh HaKodashim en su lado oeste. ¿Nos cuadra? ¿Sí? Hoy, ¿qué es eso? Claro, El, La roca, del domo de la roca. ¿Sí? Vealea, que es en el lado oeste, sí. porque es en el oeste. pero Porque, no estaba el templo encima. No sí, era la roca de Kedat Yitzhak, que era al final. ¿Y esa, por qué en Pero el ¿cuál oeste? es? porque está en el lado oeste. ¿De El qué? Kodesh HaKodashim. Si nosotros estamos mirando hacia el este y tenemos el cótel delante, de arriba, el Kodesh HaKodashim está al oeste. ¿Se entiende? ¿Pero al oeste No. de qué? Al oeste del monte del templo. Ah, vale. ¿Sí? Y dentro del monte del templo, Porque es en, verdad que la roca no está en la cima, está un poquito más abajo, ¿no? es- a ver, este es el cótel, bien, Ujú. el templo estaba aquí, Ujú, ¿sí? Esta es la parte este del templo. ujú. Aquí estaba el Kodesh HaKodashim Vale. y aquí estaba la piedra. Bien, muy bien. Vealea, y sobre la piedra, Haya Aron Munaj. Ahí es donde estaba el Aron HaKodesh, el arca de Indiana Jones. Lefanab, No lo he visto. delante, Tzintzénet Amán, el frasquito donde estaba el man. Que Hashem le pidió a Moshe, guarda un poco de man para que sea de prueba para todas las generaciones que yo os di de comer man en el desierto. Ketub Torah. Ketúbaton. Umate a Aarón y la vara de Aarón, de Parashat Korach, Ujú. Ujú. cuando pusieron todas las varas de cada jefe de tribu en el Kodesh, a Kodashim, y salió, floreció la vara de Aarón. Parashat Amán es el man. הזמן שאומר לו בסוף. Najón. Ahora, Bemate Aarón es de Parashat Korach. Muy bien. Ube'et Shebana Shlomo et Habayit. Dice, y cuando Shlomo Amelech construyó el Bet HaMikdash, Veyadase Shesofó Lejareb, y él sabía que al final se iba a destruir. ¿Cómo lo sabía?
Lo que tenía profecía. Abel Abelim, lo acabamos de leer. Mm. ¿Sí? ¿Qué es? Todo es vano porque al final todo lo que nos esforzamos, David, mi padre y yo, se va a destruir. Pero de nuevo, esto lo escribió ya después de que existiese el templo, Coelet. ¿o no? No, todavía no, seguramente no. Ahora vas a ver por qué. Vaya reinado tan largo. ¿Sí? Reina, se corrompe, le saca el demonio, vuelve, escribe Coelet y luego y luego crea el templo. Vamos a ver si cuadra todo en la... ¿Sí? Yo necesito lógica. Dice, como sabía que al final se iba a destruir, Banamakom lignos bo haaron le mata bematmoniyot amukot veakalkalot. Es decir, construyó un lugar para esconder el arca Así. en las profundidades sinuosas y profundas. La hemos liado. La hemos liado. Ve Yoshiyahu Amelech, y el rey Yoshiyahu era el nieto de Shlomo, era un rey tzadik. En la época de Yoshiyahu todo iba muy bien. Si va, Todavía existía el templo. sí, si va, ordenó Ugnazó Bamakom Shebana Shlomo. Ordenó que se ocultase el Aarón en ese lugar que había construido, en esa cámara, la cámara de los secretos. ¿Dónde está Rachel? De Harry Potter. No. Ordenó que Es se que ya guardase ahí el John, Aarón. También, Janet. Muy bien. Shenemar, como dice el versículo en Divrei Yamim, Vayomer la Levim, le dijo a los Levim, Hamevinim lejol Israel, Hakedoshim Lashem, tenu et Aarón HaKodesh babait, poner el Aarón HaKodesh, babait asher bana Shlomo, en la casa que construyó Shlomo. ¿Pero dónde estaba el Aarón? arriba en la roca, Ya estaba en la casa que construyó Shlomo. Entonces, ¿qué le dijo ahora ponerlo en la casa que construyó Shlomo? en la que está abajo. En la otra que construyó. ¿Sí? En la gem masá, bekatef, ata, ibdu et Hashem Elokejem. Ya no tenéis que transportarlo al hombro, servid a Dios. Bien, muy bien. Y dice, continúa Rambam, dice, Benignásimo, mate a Aarón, también fue escondido ahí la vara de Aarón, y el cincene tamán, y el shemen amishja, ¿sí? Vejol elu lo hazru la bait sheni. Cuando se hizo el segundo Betamigdash no había nada de eso. ¿Ven? Nosotros decimos en el Seder Abodá de Kippur, contamos que el Cohen, cuando entraba, ponía la pala con el incienso y lo ponía delante del Aarón y dice ahí, Ubebait Sheni, y en el segundo Betamigdash lo ponía en la Emen Ashetía porque no había Aarón. Bien. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que tenemos Dibre Kohelet ben David Melech Birushalayim, ¿sí? Shlomo es el rey en Jerusalén. Después dice, Dibre Kohelet, Aiti Melech, fui Melech en Jerusalén. ¿Por qué fui Melech? Explica Jonathan Menuziel, porque enfadó a Hashem, porque lo sacó, porque... Muy bien, Sí, de alguna manera cambió su reinado. Tuvo dos reinados realmente. tuvo dos reinados. Muy bien. Coelet viene de Leikael, de reunir, ¿sí? ¿Qué es Coelet? Es aquel que reúne todo. Yo reúno, y amaso, y amaso, y amaso, y amaso, y cojo, y cojo, y cojo, y cojo. Y dice, ¿sabes qué? Yo era Shlomo. Shlomo Shlemut. Yo estaba pleno, pero ahora soy Coelet. ¿Porque qué me dediqué? A amasar. A amasar. Riquezas, caballos, mujeres. Solo es en el sentido material. En el sentido material. Bien. Sobre todo los juguetes que tengo en casa, ¿no? Y entonces viene el Metzudat David y explica sobre Coelet. Y dice, Evel Abelim, vanidad de vanidades. Dice, no, lo estamos leyendo mal. Evel Abelim está en lenguaje imperativo.
Havel Abelim. Es decir, haz vano todo lo que es vano. Mm. Es decir, no es que el mundo está lleno de vanidades. Es que lo que tú tienes que hacer para que el mundo sea significativo es hacer vano lo que no es importante. ¿Verdad? Vanité des vanités, tout est vanité. Bien. ¿Sabéis qué? Nosotros decimos Enos mi levadó, como dice. Enos mi levadó. Ya no me acuerdo. ¿Cómo continúa? Melojo la escabodó. Esa es una versión. Hay otra versión que dice Efes Zulato. Efes Zulato. Nada se puede comparar a él. Efes. Explican los jajam y dicen Evel, Abel es Efes, es cero. Algo que tiene un valor cero. ¿Cuánto es cero más cero? Infinito. ¿Cuánto es cero más cero, Jaime? Cero. ¿Y cero más cero tres veces? 3 veces 0. Cero. ¿Y 100 ceros? ¿Cuánto valen? Cero. Pero si yo cojo y a los 100 ceros le pongo un uno delante, ¿cambia o no cambia? ¿Qué cambia? Tengo la misma cantidad de ceros, pero ¿qué es lo que cambió? El uno. Y ahí sí que es importante cuántos ceros tengo, ¿verdad? ¿Verdad? Si son billetes, ¿no? Es importante. Pero ¿qué es lo que le da el valor a lo que ahora tengo? ¿El uno o los ceros? Los ceros. Los ceros. Bien. Cuando yo cojo y todo lo que es vano le pongo lo único que tiene un valor, que es el uno, entonces todo lo demás obtiene un valor. Nosotros decimos en Kippur, en el Seder Aboda. ¿Qué decimos en el Seder Aboda? Que el Kohen Gadol venía y rociaba el parojet, rociaba el altar, rociaba, ¿sí? ¿Cómo lo hacía? Ajat le mala besheva le mata. Uno arriba y 7 abajo. ¿Qué es uno arriba y 7 abajo? Dice, Evel, vanidad, Abelim, de vanidades. ¿Cuántas vanidades son? Dos. Por lo menos dos. Vanidad de vanidades. Amar Coelet. Evel, Abelim. ¿Cuántos Abelim? Números 2. Al menos dos. Amar Coel, Evel, Evel, Abelim, Amar Coelet. Evel, Abelim, Hakol, Eve. Abel. Muy bien. 7. Mm. Ajat le mala, besheva le mata. Uno arriba Siete Sí, abajo. claro. y 7 abajo. En la vida estás rodeado de Abelín. Ponle el nombre que quieras. Tienes para elegir 7. La, la Tierra tiene 7 niveles, según leí, abajo, hacia abajo. Najo, y el cielo tiene 7 para arriba. Y los alrededor del electrón tiene 7. Depende de si son Tiene nombres. hidrógeno y helio. Deben. No todos. Él es hidrógeno. Pero la mayoría. No. Después pasamos a tener 10. Después pasamos a tener 14. Sí. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que buscar poner uno arriba. ¿Quién es uno? Hashem. Y entonces todos los 7 que están debajo, de repente cobra sentido. Pero si tú no pones uno arriba, todo lo que está debajo es Eber. Así es. Así es. El uno y único. El uno y único. Gobierna sobre todo. Entonces, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué pasó con Shlomo? ¿Sabéis que, Otro sabéis, demonio. sabéis qué día se inauguró el Bet HaMikdash? Sukkot. En en el Talmud nos traen, en el Talmud de Megilá nos traen cuál es
la lectura que corresponde a cada fiesta. Y la lectura que corresponde a Shemini Atzeret, bien, en Israel no concuadra, no cuadra. Porque en Shemini Atzeret en Israel leen Un Torah. Simchat Torah. No hay en ningún lado, la Haftarah de Simchat Torah no aparece en ningún lado. La leemos ¿por qué? Porque es lo lógico. Una vez que terminas Torah, empiezas con Nach y es Yehoshua. Pero la que corresponde a Shemini Atzeret es la Haftarah que dice Bahí que Jalot Shelomó, cuando terminó Shelomó de construir la casa, el Bet HaMikdash. ¿Y ese cuándo se inauguró? Muy bien. ¿Sabéis? Era muy importante para Shlomo, ¿no? La noche antes de la inauguración del Bet HaMikdash, os podéis imaginar, todo estaba listo ya, ¿sí? Con la cinta para cortar la cinta, ¿sí? Los fotógrafos ya tenían puestas las cámaras y todo. ¿Bien? Y en Jerusalén había fiestas por todos lados. ¿Sabéis qué es lo que hizo Shlomo esa noche? Celebrar su boda con la hija de Faraón. Shlomo se casó con la hija del Faraón. Y se casó esa noche. Dicen que era más grande el ruido y el jolgorio de la fiesta de la boda que de las fiestas por el Bet HaMikdash. Y esa noche Shlomo se va a dormir y pone la llave del Bet HaMikdash debajo de su almohada. Era el único que podía abrir el Bet HaMikdash. Y la hija al faraón preparó la cama, la decoró con un bonito dosel. Y el dosel era un cielo estrellado. Y entonces Shlomo se quería levantar temprano. Netzach Hamá, hay que hacer el Korban Tamid. La primera vez que el Korban Tamid va a tener lugar en el lugar donde hubo Akedat Yitzhak. Hacerlo a la Lota Shahar al momento en el que sale al Netzach Hamá. ¿Sí? Entonces Shlomo estaba durmiendo, abría los ojos, ¿qué veía? Estrella. Estrellas, decía, es de noche, se volvía a dormir. Abría los ojos, estrellas, es de noche, se volvía a dormir. Bueno, pero alguien podría ir a avisarle, ¿no? No, es el rey. ¿Sí? No tenía miedo del rey, tenía miedo de la reina. ¿Quién es el que no tenía miedo de nadie? El rey, Shlomo. La madre de Shlomo, Batsheba. Batsheba entró, ¿sí? Cogió a su hijo Por las orejas. por las orejas, Toma. se lo llevó, lo arrastró, le llevó al Bet HaMikdash, le puso, le ató a una columna del Bet HaMikdash, Le ató la cruz. sí, cogió la zapatilla y le empezó a dar. Dice, ¿qué va a pensar la gente de mí? Porque todo el mundo sabe que David era tzadik. Pero si tú sales torcido, Por mí. ¿qué van a decir? De David no viene, es buena familia, viene de Bathsheba. ¿Sabes qué? Todas las esposas del rey David, ¿qué pedían? Tener un hijo rey. ¿Y yo qué pedía? Yo quiero tener Hijo. un hijo de Torah. No me sirve que sea rey. ¿Y tú te quedas dormido? ¿Todo el pueblo está esperando para hacer Corbana también? Dice que ese día el Corbana también se ofreció a la cuarta hora, Después de la hora de la Shema. después de la hora de Shema. Y por eso, en la halajá, la hora límite para hacer tefilá es la cuarta hora. Claro, pero en esa época ya estaba el rey Salomón en esa época de aturdimiento que se inventaba. ¿Mm? Todavía no estaba en esa época ¿De? aturdimiento. No, él estaba Todavía estaba bien. es que el tema ¿De? tiene que ser muy complicado tener tanta sabiduría, ¿no? ¿Seguro? Porque es ¿Para qué que, te sirve tanta sabiduría si luego la responsabilidad de la contabilidad no la tienes? Muy bien. Entonces, ¿No? muy bien. O sea, Entonces, requiere un ticún espectacular. viene Shlomo. por eso digo que la responsabilidad de tener Y tanta nosotros, sabiduría son fijaos que para Rambam, perdón, para Rambam no hay cuarta hora. La hora de la tefilá es Netzach Hamá. hoy en día 8:19, ¿no? 8:20. ¿Tan tarde? No. Sí, sí, sí. ¿Sí?
Sí, está Hasta que no cambien la subiendo. hora. Está subiendo. Qué bueno. A lo mejor mañana hacemos nets. 8:19, 8:20. Mi mamá la que es 8:19, la semana Debe pasada. ser, sí. 8:18. Eso quizás, ¿no? Muy bien. A lo mejor mañana llegamos. Eh, No, pero tiene que Sí, empezar antes, sí, sí. antes. Sí, sí. Ya, esto- Bien. ¿Qué? ¿No aprendes solo con las mujeres? No aprende, ¿eh? Y entonces, No creo que tenga la excusa de Shalom Bait, ¿no? pero escúchame, no hay... ¿Qué dijimos? Que Shlomo que hizo una cámara. ¿Por qué? Porque él entendió que el Aarón, a Kodesh, es lo que le da el nombre al Bet HaMikdash. Es el lugar donde los querubim, donde reside la Shejinah, es Bait Batachtonim, es crear un lugar para que repose Hashem en el mundo. Y dijo, espera, si lo van a destruir, Hay que salvarlo. ¿de qué sirve? ¿De qué me esforcé? Mm. ¿Y él qué entendió? Perdón, eso no lo dije, lo dice Jonathan Menuzzi. Porque él entendió que el Bet HaMikdash sería destruido porque fue creado por Bar Ansha, Nasha, perdón, por personas. ¿Qué decimos? Que el tercer Bet HaMikdash, ¿de dónde va a venir? Sincero. Del cielo. Por eso va a ser eterno. Pero Barnasha no es que lo construyeron gente, no es que fue destruido por la gente. Él dijo, Barnasha soy yo soy Coelet, yo amasé, yo recogí, ¿sí? Yo quise tener todo conmigo. Y entonces por eso creó ese lugar. Hay una discusión interesante que ahora mismo no sabría reproducir sobre si Dios lo ordenó crear ese lugar o no lo creó, que no lo ordenó crear ese lugar. Pero si lo ordenó crear ese lugar, tendríamos un problema. Porque entonces él puso la cabana al crear el Bet HaMikdash y crear ese lugar, y entonces tendría una kedusha diferente. Bien, no voy a entrar ahí. Hay una forma el fatalismo en esta actitud, ¿ves? Todo es vanidad, los hombres de todas formas Muy bien. hacen todo vano, entonces, pero tú eres el líder de la generación, a ti te está encargando de construir Betamigdash y sabemos que no hay fatalismo, no hay más Entonces algo nos quiere decir Shlomo con eso. A lo mejor estamos entendiendo mal lo que es Coelet. A lo mejor estamos entendiendo mal lo que es vanidad de vanidades. A lo mejor estamos entendiendo mal lo que significa que me esforcé para nada. Sí, es como dice, pues ya está, pues hago mi vida y fiesta y ya está, de todas formas me lo van a destruir, pero no cuadra con quién es y el tafkid que Hashem me ha dado. ¿Por qué? Porque el ser humano es la única criatura en la creación de Hashem que es capaz de tener en sí una mezcla de luz y de oscuridad, de bien y de mal. Pero así lo creó Hashem. Así lo creó Hashem. Pero es la única criatura de toda la creación de Hashem que tiene bien y mal dentro de él. ¿Qué es la maldad? Es una luz que no ves. Es raspar lo malo y Para presentarlo y encontrar. decir, no, la maldad. Raspar lo malo y cogerlo y decir, este eres tú. Solamente quedarte con tu aspecto negativo. Pero a fin de cuentas, tenemos también un aspecto de luz. Le... Quiere decir que Shlomo, una vez que no había Bet HaMikdash, dijimos que lo que le da el nombre al Mikdash es el Aarón. Según lo que estamos viendo, el Aarón siempre estuvo ahí. Shlomo entiende que cuando el Aarón no es visible, el Aarón sigue estando ahí. Hay veces que el Aarón es Galui y hay veces que el Aarón es Nistar. Hay veces que está a la vista de todos se encuentra y hay veces que está oculto. Dices que en realidad Shlomo puso el Aarón incluso antes de que se destruyera el templo o su Yoshiyahu. nieto Yoshiao en la cámara
pero aún así la Shejina seguía estando ahí, porque en realidad el Aarón está. Dice el Rebbe de Lubavitch que en realidad no hay primer, segundo y tercer Betamigdash. Que está ahí todo el rato. Hay un Betamigdash que pasa por tres fases. Pero el Betamigdash siempre ha estado ahí, porque el Aarón sigue estando ahí. Puede ser como la representación del cuerpo, cuando Hashem llama al alma, queda el cuerpo como representante, pero el alma siempre está, como que hay allí eso, la Shejinah, toda la santidad, todo esto. Porque dentro de ti siempre hay un Aarón. Mm, Incluso si estás dormido. Incluso si estás en oscuro. Interesante eso. Incluso si tú muestras en tu aspecto exterior Mm, la oscuridad, dentro de ti sigue estando la luz. sí. Bueno, está dentro, sino una forma de trasladar la Kedushá no ves, pero de la Una forma de mantener la Kedusha y que entendamos que siempre hay Kedusha. que esta Kedushá se trasladada del Aron HaKodesh mismo, digamos, a este espacio. Más ahí. No, pero el Aarón bajó a ese espacio. Vale. Estaba ahí. Pero desde el punto, o sea, al segundo templo no estaba desde el punto de vista No estaba el Aarón encima de la piedra, pero estaba. abajo. Vale. Estaba abajo. Hoy está ahí. Y por eso las machloquettes sobre el hecho de subir o no ahí. Entonces, La más que sobre subir o no es por Es un plot twist muy O sea, fuerte, ¿eh? ¿eh? Un plot twist esto. espera 10 minutos porque Ben Gvir viene. Bueno, por eso hay tanto, por eso no se excava. Porque imagínate que Pero sí que está excavar, excavando. se está excavando por alrededor, por fuera, Pero si tú imagínate excavar y de repente encontrarte ahí con el Aarón al Kodesh. no sé si vuelven. No sé si vuelven, da igual si vuelven o no. O sea, lo que, José, José, lo que significaría a nivel mundial sería, ya bailamos, ya. O sea, si alguien descubre la Arona Kodesh ahí, significa que viene el Mesías. seguro, Seguro. O sea, no hay otra. O sea, no es. porque va a ser Porque necesario. o sea, esa es la profecía. O sea, no sé si hay Que una se hará profecía Galui. A lo específica. mejor no es que se ¿No? baje del cielo, sino que se haga Galui de manera que nadie se lo podría imaginar. Pero entonces, volvemos a la pregunta de mi esposa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es este rey Shlomo que ahora todo es vano? ¿Qué tal? Chico, eres el líder del pueblo. Pero es eso, ¿Sí? entonces. Entonces, ¿qué nos está diciendo Shlomo? Te está diciendo, ¿sabes qué? El ser humano tiene momentos de luz y momentos de oscuridad. Momentos en el que el Aarón está a la vista y momentos en el que el Aarón está oculto, pero ahí siempre está. Hashem siempre está en ti. Ujú, Sí, lo decíamos ayer, ¿verdad? ujú. Hashem siempre está en ti. Y eso es Sukkot. como Eso es como el cordero atrapado en para el, llevar en la el arbusto. en el arbusto, que ¿Sí? siempre estuvo ahí, Najón, sí. se hizo Hay que visible en el simplemente momento verlo. Ok. por- Pero ese es este ser humano, que es el que tiene la capacidad de mostrar luz y de mostrar oscuridad. Bien. La capacidad de la oscuridad, de la luz siempre está ahí, aunque lo que predomina ahora sea la oscuridad. Entonces nosotros venimos, ¿sí? Y empezamos en el Ul. Y pasamos por Rosh Hashanah y nos juzgan, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta Hoshana Rabbah. En Hoshana Rabbah sale el Petec, ¿no? Pitkataba. Bien, el Petec que es el papelito en el cual viene la sentencia. ¿Sí? Y hasta el último momento nosotros estamos diciendo, ¿sabes qué? Pero queremos revelar la luz que hay en nosotros. ¿Y por qué no se hace Selijot después de Kippur? Se hace Selijot mañana. Ah, en la Shacharit. En las Hoshanot de Hoshana Rabbah hay Selijot. Bien. Y se toca shofar. Mm, Bien. Y eso es Coelet. Pero Coelet, si nosotros entendemos que es una cuestión de revelar nuestra luz, a pesar de que nos hemos equivocado en la vida, que Shlomo cogió e hizo, hola, que Shlomo cogió y enfadó a Dios porque hizo lo que no tenía que hacer, y etcétera, sí, pero aún así que él tenía oculto su Aarón, bien, y por eso fue Shlomo. ¿Entiendes por qué ahora la cronología me cuadra?
¿Por qué me cuadra la cronología? Porque él ya lo sabía todo, incluso si no escribió Coelho, que sí lo escribió. O sea, te digo. ¿Entiendes? Y entonces eso es Oshana Rabbah. En Sukkot tenemos los Arbat Minim. Los Arbat Minim, ¿qué es lo que quiere ser todo el mundo? Si tuvieses que elegir, si tuvieses que elegir uno de los Arbat Minim, ¿qué querrías ser? el otro. El etrog. El Hadas también está bien. Ok, es bonito, tiene buen aroma. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene el etrog? Ambos. Tiene todo. Claro. Sabor y olor. זהו, ¿Sí? אני אמרתי לו, אתרוג, לימון זה לא פרי מקורי. לימון זה את ההפרעה של אתרוג וקושקש בעצם. ואז יצא הלימון. Ajá. אז האתרוג הוא מקור. הסוג של הלימון בעצם. Ok, כן. interesante. La cuestión es que todo el mundo quiere ser etrog, todo el mundo quiere ser lulav porque da dátiles, todo quiere ser hadas porque huele muy bien, pero nadie quiere ser araba. Sí, pero todos somos araba. בעצם Sí, pero- אנחנו עושים פה הערות. Todos somos araba. ¿Por qué? porque es bueno. Evel Abelim. Por esto mañana sacamos los trabot. Mañana sacamos arabot, hay muchas explicaciones, sí. Sí, claro. Pero ¿sabes qué? Sí, Hay un punto interesante. ¿Quién me preguntó? Alguien me preguntó yendo por la cuesta aquí de Anabel Segura, si la araba de los sauces, la araba es un sauce. Si el sauce llorón sirve como araba. Pero en realidad las arabot no son sauces llorones. ¿No? No. Dice la Torah Arbe Nahal, la araba de río. ¿Cuál es la diferencia entre el sauce llorón y el sauce de río? Uno está cerca del agua. No sé. Tú ves el sauce llorón. ¿Por qué se le llama llorón? Está triste. ¿Por qué está triste? Las ramas caen. El sauce del río está recto. ¿Sí? En Oshana Rabbah, sí, sí. En Oshana Rabbah se tomaba en el Bet HaMikdash, se rodeaba con sauces, no con arabot pequeñitas, sí, sauces. ¿Sí? El Mizbeach era alto, ¿sí? Y se ponía ahí alrededor del Mizbeach. No sé qué hay hacia abajo. ¿Qué nos dice? Que ¿sabes qué? No tienes motivos para llorar más. Mantente recto, mantente firme. ¿Por qué? Porque dentro de ti todavía está el Aarón Ganús, el Aarón que está oculto en ti. Lo que tienes que hacer nada más es encontrarlo. Se podría entonces pensar que todo está dentro de nosotros. Dentro de cada uno de Todo está dentro de está nosotros. Por eso, ¿cómo termina? Comienza de pensamiento. ¿Cómo termina Coelet? ¿Cómo termina Coelet? Bien, son 11 capítulos, Coelet. ¿Sí? Y realmente, lo decíamos antes, podría ser un libro muy deprimente, ¿verdad? Podríamos. Pero termina diciendo, son más de 11 capítulos, son 12 capítulos, perdón. Dice, Sof Davara con Nishma. Dice, dice, al final todos escuchan. Et Elohim yerá, a Dios yerá, ten temor de Dios, ved misbotar shemor, y cumple sus misbot, y de Adam, porque eso es el hombre. ¿Sabes qué? Al final, ¿qué es lo que cuenta? Si tú has sabido en tu vida poner uno, ¿sí? Entonces, Eso es todo. eso es lo que cuenta. Pues respirar tranquilo. Y entonces te das cuenta que Hashem sabe en todo momento que dentro de ti está esa luz, está ese Aarón, en ese lugar oculto dentro de ti, en esa cámara secreta dentro de ti. Y a fin de cuentas, él sabe que al final esa luz, si tú coges y pones uno, va a salir. Y entonces va a tener valor. Entonces, cuando tú entiendes eso, al final de Coelho, lo único que puedes hacer que es estar súper feliz. Porque ahí tengo la teshuva.
Coelet nos habla de Teshuvá de manera eh, encriptada. Eso es todo Coelet. Ah, Entonces, por ejemplo, eh, lo estoy intentando comprender un poco más lo que se puede, lo que puede representar Salomón dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué sentimiento sería en tal caso? Shlomo es el ir de un extremo a otro. Es decir, el que fue rey, yo soy rey en Jerusalén y ahora fui rey. ¿Por qué? Porque ser rey en Jerusalén, ¿qué es? Estar cerca de Dios. David Dvukut. Está cerca de Dios, pero ¿cómo se llamaba? Coelet. Es Sí, pero decir, más. cuando fui rey, cuando soy rey en Jerusalén, libré Coelet ben David Melech. Es decir, ahora estoy Coelet, estoy reuniendo Pero entonces es como representando como la ambición. la ambición. Pero después dice, Haiti Melech, fui rey. ¿Por qué? Porque ya fui y volví. ¿Sí? Fui, me di cuenta que todo es Hebel, porque mis acciones llevaron a qué? A que se destruyera el Betamikdash, se llevaron a que todo lo que yo me esforcé por construir, lo que mi padre quería que construyese, se vino abajo. Y ahora entiendo que lo que tengo que hacer es buscar esa cámara oculta donde guardar el Aarón, porque siempre va a permanecer ahí la Kedushá del Aarón y el lugar siempre va a ser ese lugar de Mikdash y siempre va a haber una luz en mí. Pero entonces, a partir de él y de eso, y él habiendo tenido la gran responsabilidad de esconder, de ocultar el Arona Codes, Él no lo ocultó, él creó el lugar. él creó el lugar, sí, ¿Por qué él no lo ocultó? pero, no, pero a dónde quiero intentar? O sea, como por pensar un poco, ¿no, Raf? No sé si, es porque yo pienso que cada uno por ejemplo, los patriarcas, Yosef Sadik, todos ellos así pueden formar como un aspecto de cada uno de Excelente, nosotros, ¿sí? excelente. Pero, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si Shlomo tuvo algo tan grande y un poder tan grande, ¿no? Humanamente hablando, al doblegar, al minimizar, al aplastar esa mala inclinación, pues aflora ese tesoro tan grande, que es Najón, lo que esconde la Najón. Arona ¿Y Kodesh. sabes qué? ¿Sabes qué? Me encantó que dijeses esto. ¿Por qué? Porque esta noche es la noche de De David David Amelech. Amelech. ¿Bien? David siempre viene con Shlomo. ¿Sí? Siempre que recordamos, ¿sí? David Aoné, Ushlomo. David, Ushlomo Benobi Yerushalayim. ¿Sí? Y en realidad, dice, hay un octavo invitado a la Sukkah, que es el octavo, es el invitado sorpresa. Ushlomo. ¿Qué es Shlomo? ¿Sabéis qué? Los Ushpizim, todos tienen algo. Algo, no, Claro, tiene una midá no, no, característica. muy bien. Pues, Eso es en el lado luminoso, pero todos tienen algo en el otro lado. ah, ah, Si se presentasen a las elecciones, ninguno pasaría el corte. ¿Quién va a votar? ¿Quién va a votar? ¿Quién va a votar a David? David era el bastardo del pueblo. Nadie le quería a su lado. Lo que tocaba a David era Como una radiactivo. infección, ¿no? Como Como una infección. lo que tocaba él ya. Nadie lo quería. ¿Sí? Abraham, con 48 años, ¿dónde estaba? vendiendo sus Construyendo la, ovejitas. construyendo la Torre de Babel. Cada uno tiene algo. ¿Sí? Y entonces Shlomo es el que da el cierre a todo esto y dice, ¿sabes qué? Es normal, porque somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Todos. ¿Pero qué? Todos ellos supieron poner lo que importa delante de lo que no importa. Pero ¿cuál es la diferencia con David? Porque como hablas de Shlomo, a mí me suena a David, porque también David se pasó toda la vida en caerse y levantarse y reparar. O sea, también él, David, ¿qué le dijo a su hijo Shlomo? David escribe un Teilim que dice, Li Shlomo, Ujú. para Shlomo. Y Hashem lo yivne bait, si Dios no construye la casa, Shuv Amlu Bonimbo. Para nada
se esforzaron en lo que lo construyeron. O sea, que estamos hablando de la comunicación transgeneracional entre David y Shlomo. O Porque el sea, Betamigdash, mismo. David y Shlomo es lo mismo, porque Shlomo lo construyó por un tema técnico. Pero el Betamigdash Tiene que haber construido David. es David. David eligió el lugar, David compró el lugar, David preparó el lugar. ¿Sí? Él le dijo que no porque ya tenía Las manos llenas de sangre. Muy bien. Pero entonces, ¿qué le dice David a Shlomo? Si no es un Betamigdash hecho por Hashem, es Ebel. Sin te esforzaste para nada. Entonces, él lo supo, porque al final, si Shlomo lo construyó, significa que Hashem no lo construyó. Por eso, ¿qué hizo Shlomo? Crear la... El lugar secreto, el lugar oculto. Beshinantam levaneja. ¿Mejor? Bueno, no sé si... Pero está diciendo que Betzem, todo lo que hemos hecho de los dos primeros Betamigdash, ¿ha servido para algo o no? O sea, Sí, claro que ha servido para algo. Porque el Aarón sigue estando ahí, desde el primero. Es el mismo Betamigdash en diferentes etapas. ¿Es el mismo Aarón que había en el desierto? El mismo Aarón que había en el desierto. En realidad solo ha habido un Aarón al Kodesh, Ujú. el que se hizo con el oro del becerro de oro. No, el oro del becerro de oro no es Ah, Aarón. No, se ese destruyó. oro lo molió Moshe, lo hizo polvo y se lo dio a beber al pueblo. Ah, y él entonces es Shlomo porque tiene esta gestión de extremos, Porque ahora, el cual supo, porque ahora vuelve a ser Shalem. pero la Shlemut significa como seres humanos, no como Kadosh Baruj Hu, Leavdil, eh, saber gestionar estas caídas, estos extremos en el level hasta la Gdusha y compaginar todo. O sea, como seres humanos, esta Shlemut no somos Shalem, aceptarla. pero una forma de Shlemut es aceptar estos extremos. Najo, aceptar tu humanidad. Eres pleno en ti mismo, en que eres humano y que dentro tienes luz y oscuridad. O sea, que eso también cambia también la idea de hacer, digamos, tu tikkun. O sea, tikkun no es realmente cambiar quién eres, No, sino es fructificar. aceptar que tienes esa parte que te hace tú y humano. Y rectificar. No, No solo aceptarlo. no justamente no, no es rectificar. mitigar los Eso riesgos. es lo que dices, ¿no? Que no es, o sea, todo es parte de ti. Es que si tú no tienes esa oscuridad en ti, no eres tú. Sí, Tienes que usarla para tu beneficio, para seguir acercándote a Dios. Pero no puedes rechazarlo, no puedes intentar cambiarla porque es tú. Es dirigir. Tienes Dios que te la ha dirigir. dado. Hashem te creó con Yetzer Hator y Yetzer Hara. Controlarla. Ser dueño de esto, y Eh, usar su fuerza. a mí, mira, cuando tú coges y controlas un instinto, acaba mal la cosa. ¿en serio? Sí. ¿Conoces la historia del el cura y el rabino que apostaron? No. La sonrisa. Le dice el cura al rabino, yo te apuesto $1 millón que soy capaz de amaestrar un gato. Y le dice, ok, trato hecho. En 6 meses, ven a verme. Pasan los 6 meses, viene el rabino, llama a la puerta, le abre la puerta el gato, vestido de mayordomo. Impresionante. Dice, ¿le puedo tomar el sombrero y el abrigo, por favor? Dice, wow. Le da el sombrero, el abrigo, se va a sentar a la mesa, le mueve la silla, le pone bien la silla, y el cura que está ahí diciendo que prepara la... ¿Sí? Dice, has hecho un gran trabajo, la verdad. Viene el gato con la comida, ¿sí? Ahí la bandeja con la cúpula así tapada, así. Y viene, le pone el plato delante, y justo antes de levantar la tapadera, coge el rabino y le mete un ratoncito por debajo. Y no, ¿sí? Cuando abre, sale el ratón. Y de repente ve el ratón el gato, ¿qué hace el gato? Convertirse en gato. Tira todo, se quita la ropa y empieza a perseguir al ratón. ¿Sí? Así somos. También tenemos un gato dentro, un perro.
llámalo como quieras. Tenemos un animal dentro, un instinto. Sí, Los, instinto animal. ¿mejor? Sí. Ahora, el instinto no lo puedes amaestrar, Siempre va a haber algo que va. porque es instinto. Lo tienes que encauzar. Sí, Que justamente es eso. ¿Dirigir? dirige. Cuando nosotros intentamos cambiar ese hábito malo que llamamos malo, lo que estamos realmente diciendo es en plan, no lo aceptamos. No estamos aceptando que viene de Dios. Pero si lo aceptásemos, lo que estamos haciendo es decir, Dios está incluso cuando el Aarón está escondido. Sí, o sea, cómo hacer presente a Shem en ese lado oscuro, ¿Mejor? enfrente. Es como, por ejemplo, si uno tiene una tendencia negativa, yo qué sé, para la comida, es que se haga cocinero. ¿Me entiendes? Estoy Ok, diciendo es lo que algo. dice, ¿Me estás hablando a mí? ¿O? es lo que dice la persona que le gusta la sangre, que se haga Moel Que se haga moel o que se haga shohet. o médico, cirujano. Hay un... algo del Es como sur que Dexter, hace que se decir convierte en que- científico. Él, que los rabinos pidieron para que se apare, para que para se pare la boda zará. En este mejor, momento mejor, se acabó la nebuá. mejor, O sea, mejor. es el mismo, Mm, mismo código fuente al No, final. Desde el punto de vista de programación, vale. es el mismo código fuente, pero puedes poner a software distintos. Pero si sacas el código fuente y no el software, ha sacado todo. No ha sacado solo o el malo, ha sacado todo. Ha sacado el Mejor. código fuente, ha sido reset al final. Lo que Entonces, pasa la es que idea. la, digamos, por decirlo de alguna forma, para poder sacar la hermosura de algo, tiene que venir, por ejemplo, un diamante, ¿no? O una piedra preciosa. Cuando la sacas, no le ves gran, pero cuando la brillas, la facetas, le haces todo, entonces sale la hermosura. Por eso el creador hizo así, ¿no? A mayores la oscuridad en un ser humano puede traer, pero también la capacidad de brillar desde ahí, pues entonces es algo pues Y que esa es luz, extraordinario, ¿no? Entonces, dependiendo de... y esa luz es lo que construye el tercer Betamigdash, que lo llevamos construyendo desde el primero y desde el segundo. Sí, son 2000, 3000 años de... Sí. Esa luz es la que construye, pero ¿sabéis qué? Un dato que se me olvidó traer. Esa luz es una luz indirecta. Ok, ¿Por qué es una luz indirecta? Porque cuando es tú, un reflejo. tú vienes y caes en un hueco, en lo más profundo, y llegas a tocar fondo, la luz directa no llega. ¿Será que había un dupleto? ¿Eh? No, no es la caverna de Platón. La luz directa no llega. Necesitas que la luz llegue de manera indirecta para que llegue Para ver. hasta ti al fondo. De la misma manera, tú, para sacar tu luz desde ahí abajo, tienes que sacarla de manera indirecta. Porque aunque tú ilumines para arriba, no va a llegar, porque estás en el fondo. Nosotros, cuando estamos en el fondo, la forma de construir es sacar la luz, esa luz que está en nosotros, en ese lugar donde está escondido el arca que hay en nosotros, tiene que brillar de manera indirecta, porque desde ese lugar es la forma que tiene de salir. ¿Qué significa? Sí. Increíble. O sea, ok, la imagen del pozo, pero tajas. Sí, que la luz, por más que, o sea, Que no es, Queremos respuestas, ¿verdad? que no puedes negar quién eres. Eso es el hecho de no ser, de que es una Que luz. no podemos esperar que seamos todo luz. total, Que Tzedekut no significa estar en un estado de tzadikut Total. como nos imaginamos. total. No es eso. Es lekabel tzmeja. Pero Que eso es entonces, realmente lo más difícil. Porque el crítico dice, Va a no, ser yo, un como, yo secuestro así, final. no, yo puedo ser mejor. Claro. Porque tenemos que gobernar los aspectos, gobernarlos. Inclusive estaba leyendo creo que fue en Licutei Amorina, Moharán. se dice por ejemplo, sobre el tema de la
del arrepentimiento, dice que si ya me he arrepentido de algo, debo confesarle a Shem y volverme a arrepentir sobre lo que ya me he arrepentido, ¿sí? Pero llega un momento en que el ser humano puede alcanzar tal nivel que le debe decir a Shem que ha matado la mala inclinación. ¿Cómo dice? Dice, O sea, y eso es una cosa, ¿cómo era el esto? llegar a Dice, eso los grandes, ¿no? Los me, grandes, a veces me trabajan. reshitenu maharitenu, ¿cómo es? Eh, Letatzilenu, no recuerdo Es un alma de estos grafos de... en la mitad, ¿sí? Estreno mi hecha de agao, mi colge de agao, así. ¿Sí? Me reshitenu maharitenu, ¿sí? Desde al principio y al final. Ujú. Dice, si ya te quitó el Yetzerara al principio, ¿qué es al final? Que tú estás en un lugar donde estás ahí y dices, por favor, Hashem, ayúdame a hacer teshuva. Ayúdame. Estás en una situación que no puedes más. Entonces viene Hashem y te salva. Ana Hashem Oshiana. ¿Sí? Y cuando te salva Hashem, eso es Mereshiten. Y cuando ya Hashem te ayuda a hacer teshuva, ¿qué dices? Listo. Qué bueno soy. ¿Cómo pude hacer yo teshuva de esto? Dice, ¿tú hiciste teshuva? Ese es el Ajareten. Hashem te ayuda a hacer teshuva. O sea, tú le pediste a Hashem que te ayudara a hacer teshuva y él te ayudó porque escuchó tu plegaria. Claro, pero Pero luego la persona se olvida de eso y dice que no fui yo, lo he hecho, lo he hecho yo mismo. por eso, uno es Mereshitenu, uno es al principio, y otro después de que ya hiciste teshuva, te volviste a equivocar porque pensaste que lo hiciste tú. Es la broma de la Sí, plaza del parking, ¿no? La plaza del parking. Muy bien. Sí. ¿Todo? Entonces Shlomo también es Shlomo porque viene a cerrar un proceso entre los pastores, ¿Por qué? Porque sigue la Shlemut. porque consigue la Shlemut, no solamente la suya, sino la de seguramente Gilgulim entre todos estos, Eso sí. o herencia espiritual entre todos ellos que forman una cadena de, Ahí ya me estás metiendo en terrenos que no. de fuerzas que hasta hoy estamos en la azúcar, ¿no? Najo. Entonces, Pero Shlomo, ¿por qué es el octavo invitado? Porque cierra todo el proceso en el cual nosotros entendemos que todo el objetivo de Sukkot y que eso es Hoshana Rabbah, todo el objetivo de Sukkot es entender que la alegría nos llega cuando, o de dónde nace, la alegría verdadera nace de todo el proceso que hemos empezado en el mes de Lul y que lleva al hecho de que Hashem te perdona. por eso después de Hoshana Rabbah, Shemini Chag Hatzeret, Shemini es Shlomo, es el Shmone. Femenino Shlomo. No, pero Shmone, has dicho que es el invitado 8. Ah, David es hasta mañana, mañana por la noche es Shemini Atzeret, Najo. es Shmone. Y nos Porque entra... realmente sería solo en la diáspora. O sea, No, No, Shmini sigue siendo Shmone, es el octavo día de Sukkot. Porque Incluso también en Israel, que es Simchat Torah, también es en los dos ya, días. ya, ese sería el Son la misma cosa. 49 días después, pero no se puede. Hay que hacemos un shmini para que no hagamos arroba regilim, ¿no? He escuchado una vez que la idea principal es que después de Sukkot fuimos más 49 días a Jerusalén, pero por el hecho que es imposible, está frío, está todo, pedimos a Dios a quedar un día, Dios pide a quedar un día más como Ah, compensación dices de que es de como el estos Homer, 9 días. como el Homer. Ahí O sea, está. que la fiesta normalmente debería ser 49 días después de Correcto. Sukkot. Como ya empezamos a pedir lluvia y todo, entonces se hace justo Ahí después está. de... Ok, ok. He escuchado de tu voz. yo una vez escuché una cosa con respecto a lo que dijo la Rabaní, que cuando le pidió Shlomo a Hashem la virtud, yo siempre había escuchado sabiduría, lo que siempre, Sabiduría le pidió. pues escuché una forma diferente de nombrarla, que es tener un corazón que escucha. Lev Shlomo. Y cuando lo entendí de manera profunda, me pude dar cuenta que al final es una forma de rectificar
lo que el rey David no hizo, porque el rey David sí que tenía como que intención de construir, 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 pero no escuchaba cuáles eran realmente las necesidades que había, que la gente tenía en ese momento. Sin embargo, el rey Salomón sí que escuchó tanto las necesidades de todos los pueblos que quiso abarcar más de lo que pudo, casándose con tantas, pero yo creo que sí que tenía un corazón que escuchaba más, o sea, que sí que pudo rectificar eso que no rectificó el rey David. Un corazón que escuchaba el dolor. Ok. O sea, que no era como que, yo siento, es una interpretación personal, como que el rey David como que acumulaba, acumulaba, acumulaba El rey David no, en realidad no acumuló. O sea, el rey para David, construir, David, pero no para dar a los demás. no, el que David, construyó fue Shlomo. David no construyó. Y David realmente Shlomo No, puso, acumuló, como que David acumuló no, pero no, Shlomo incluso puso un impuesto para construir y cargó al pueblo con ese impuesto y no, no sé por qué Da- dice eso de que David acumuló. No, no lo... David ha sufrido un montón. sí, sí. David, no sé, ¿me entiendes? O sea, fue... Ok. ¿Qué mm, dices en el rozo? Es verdad. O sea, lo que hemos dicho, Shemini Atzer es una fiesta aparte de Sukkot. Es otra fiesta. Bien. Sí. Muy bien. No lo veo lo que dices. yo No, tampoco. No. Son dos vidas diferentes. David no construyó por otros temas. Pero él no se preocupó de empezar a recoger bienes ni nada para el Bet HaMikdash. no sé, fue una interpretación de un rap que escuché que me descolocó un poco porque siempre se le ha colocado como que no construyó por la sangre derramada. Ajá. Y esta interpretación que daba este rap hasídico me dejó un poco en shock porque lo veía desde otro punto de vista, que era esto, o sea, como que no es que derramara la sangre, sino que, mm, sino que no se preocupó, no tuvo un corazón que escuchaba igual que su hijo del dolor de la gente, de las necesidades que había. No sé. Ok. Está por ver. Bueno, Que- su trabajo ha sido la conquista. Ya, Entonces, ya, pero bueno, conquistar, pero no solo para ti, sino también para dar a los demás. Sí. Pues esta interpretación que decía, lo decía como que el rey David no tenía esa cabana de dar, y el rey Salomón sí, o sea, como que el rey Salomón quería que llegara a mucho, 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 mucho más allá. Me explico, quería dar, Ok. no sé, No escuché. me dejó un poco de shock, por eso lo quería. No, Rob, adelante. no, que el trabajo que hizo el rey David fue impresionante. Inclusive desde la situación que tuvo que vivir en su etapa de juventud, de infancia y de todo, Ujú. más imagínate que para tener esa fuerza, esa capacidad de poder crear todos estos cantos de alabanza y todo esto, y mantenerse en el tiempo, ¿no? Y con todo esto, pues era un sádic extremadamente, sí, No también por las solamente, ocupaciones y todo. solamente un sádico, o sea, tenía una sensibilidad del mundo que le rodeaba que estaba muy lejos de cualquier otra persona. O sea, David eh, es que me habéis traído a David, a David no se le toca, o sea, para mí David es intocable. Eh, Hasta el punto que Hashem lo tiene a su lado y se pasea con él por Gan Eden, o sea, era... sí. Sí, pero a ver, al final, obviamente, que yo no soy quien, pero al final todos tenemos un lado oscuro. No, no, ya te... Ahora ten cuidado, ¿eh? Seguro que tiene un lado oscuro, seguro. Pero esto me ha encantado porque es una forma Bueno, se ve con Batsheva, ¿no? Ahí está. no Sí, sí, solamente, claro, no Pero, solamente no, Abigail y fijaos, todo. muy bien, vamos a llegar a un punto interesante. ¿Por qué? Porque el único en el Tanaj que es consciente de su oscuridad es David. Mm. ya, totalmente. Pero Porque, solo cuando se lo dice. no, pero Cuando se lo escúchame, hacen ver con una parábola, ¿eh? perfecto, ok, pero es consciente, ¿qué quiere decir? Que David es el único que reacciona Totalmente de acuerdo. ante el error diciendo, Totalmente de me acuerdo. equivoqué. Sí, Y rápido.
En el Que es el momento. del que Sí, que es rectificó el el que pecado de te Adán. dice. En el momento. Totalmente de acuerdo. En el momento. Entonces, David tiene... Aún así se casó con ella. Es un Gilgul de eso. Ok. Sí. No lo digo yo, lo dice Rabban ya. ¿Cómo saqué los Gilgulim ahora? Por eso era Jin Jin también, como Esaf, o sea, Entonces, Le seul qui était... una reencarnación. Non, non, attends, attends. Vas-y. le Le- ser Il était conscient de sa propre obscurité, c'était le roi David. Oui. Je dis pourquoi? Parce que c'est le seul que quand on lui a marqué son erreur, immédiatement, la première chose qu'il a dit, c'est quoi? Je me suis trompé. J'ai faute. Il n'y a aucune autre. El ser humano, por defecto, trata de justificarse. Eso es interesante, ¿no? La culpa de Dios. Oui. ¿Mm? La première réaction de quelqu'un, c'est toujours de dire oui, mais en fait, et tu te justifies. Y por eso es que ¿Sí? Now I have to reread the Yes, Yeah. yes. check. Okay, that's what was what I was looking for. And I hope you will come one day and say me, I find someone. in North America, and it is also the past participle of the Spanish verb volva, to return, often meaning returned or turned. Thank you. Hey Google. Dime, Jaime. el ser humano por naturaleza sí se tiene que justificar, pero claro, está mal, o sea, es algo del instinto animal y eso también lleva a la persona a no aceptar los errores, tipo cuando terminamos allá en la sinagoga el tratado que estabas leyendo, que el tratado terminaba con, Orayot, ¿verdad? pues, Con Teku. sí, porque era la manera de decir que Aprende a decir no sé. exacto, aprende a decir no sé y ya está. En vez de sacarte excusas para no tener que decir no sé. Y ¿Mejor? luego que todo el mundo lo tenga mal y así. ¿Mejor? Muy bien, muy bien. Sí, pero es verdad que el ser humano, desde Adán, Desde Adam. desde Adán parte de eso. ¿Sí? Cuando Dios le pregunta a Adán, le ¿Dónde dice, está? no solamente dónde está. La pregunta es muy simple. ¿Comiste del árbol que te dije que no comas? Hay dos posibles respuestas. Sí, ¿Sí o no? ¿Qué dice Adán? fue la mujer que me dice La mujer que me diste me dio de comer. No solamente es que justificó y no respondió a la pregunta, Pero culpa. es tu culpa, porque tú me diste a la mujer. Claro. Yo no te la pedí. ¿Sí? No se lo Yeah, justifica, it's sino fine, que it's fine, it's fine. ¿Eh? No, it's fine, it's fine. No, no. Y después va la mujer y lo mismo. La La serpiente. mujer, ¿comiste? Dice, no, la serpiente. ¿Sí? Entonces, desde Y luego la Caín creación, igual. sí, desde la creación del ser humano, el ser humano se justifica en sus errores. Agaf, al Caín, que dice Ayeka, viene un poco de esto de hija, o sea, Sí, es hija. Mejor. Se escribe lo mismo. Ayeka es el corte al final de no estoy presente. O sea, mi falta de presencia y la falta, o sea, el hecho que hay Sinat Hiram, que se dice, y se dice al final, es mi falta de presencia. El hecho que no estoy ahí. Ayeka produjo el Eija al final. Sí, sí, Ya sí, fe, sí. ya fe. Ajá. Muy bien. Bueno, que tengamos Pitkat Tabá. Amén, amén. Shahrid mañana en Balmes. Balmes, 7:45. 5:45. 7:45. Ah. Que tengamos el mérito de siempre aceptar quienes somos Amén. y eso nos va a permitir poder realmente hacer un trabajo de teshuvá sincero y Amén. efectivo. Y de esa forma encontrar la verdadera alegría. Y que después de hacer la teshuva no nos olvidemos que Dios nos ha dado la Y seguramente después de hacer teshuvá volveremos a equivocarnos, porque es quienes somos. ¿Bien? Pero con esa luz que revelamos cada vez que hacemos teshuvá, estamos construyendo el tercer Beit HaMikdash. Al final, entonces, el ser tzadik, digamos, es como reducir el tiempo del error a la teshuva en milisegundos. O sea,
puede ser tzadik y Sí, pero es que rasha. Lo ha dicho Felipe, o sea, es la presencia, dice. La presencia al final, ¿qué es? ¿Cuándo haces teshuva? Cuando realmente conectas con el punto de decir, es que Enod Milvadov. Y la presencia es estar con ese Enod Milvadov. Por eso, Cuando no estamos en esa presencia, estamos fuera de la línea, la cav de Hashem, es cuando estamos haciendo los errores, cuando estamos haciendo y el volver es eso, pero es aceptar lo que hay, porque es que es todo ahí. es muy interesante Podemos escribir porque en Coelet con eso. español como en francés, el presente es un presente, Gracias, sí, lo sé. es estar presente y el único tiempo que es el presente, porque el futuro no existe, el pasado ya no existe. Entonces, es el Kan Warshav, estar, No, no es que el pasado ya no existe, es que no existe. es que no existe, es un presente continuo. Bien, voy a despedir primero a la gente que está en línea y agradecerles. Muchas gracias por haberse conectado, por haber escuchado Shiur, por los comentarios, por los saludos, desde muchos lugares, ¿sí? Desde Sana. Reina Victoria en Madrid, muy lejos. בשורות טובות של תינוק או תינוקת של מאיה. Amén. Y que también nuestras palabras, lo tenía que haber dicho al principio, pero sobre todo quiero que nuestras palabras de hoy sean para la completa curación de Mori Berbi Batel Roshia Rav Mordechai Maravi Bar Moshe, que se está recuperando, y el hecho de que aún no estaba al 100% hizo que mucha gente de Ranana también se haya conectado al Shiur, y que realmente pronto él también vuelva a su Shiurim y a deleitarnos con su Torah, ¿sí? Y a la refuá de todos los enfermos de Israel, Yamin Bar Mesod, Yitzhak Bar Asher, Yehudit Haya Jimol Batzara, Moshe Bar Shemuel, Efraim Nisim Bar Moshe, Daniel Moshe Bar Efraim, Yitzhak Ben Yaakov, Shara Bat Hamesha, Eliashib, Yashe Bad Meile. Y que, Bezrat Hashem, las buenas noticias que hemos comenzado a escuchar se concreten y veamos el retorno de todos los rehenes, todos los cautivos en manos de nuestros enemigos, y el retorno sanos y salvos de todos los soldados que están defendiéndonos ahí en Israel. Amén. Que así sea. Vamos a parar la grabación.